bien la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que es la esterilidad. Ahí muchas veces se utilizan dos conceptos como sinónimos, que es esterilidad e infertilidad. La esterilidad es la incapacidad de una pareja para la concepción natural en el plazo de 1 año, es decir, de que se pueda producir la implantación de un embrión que se forme. Se calcula que el 10 al 15% de las parejas tendrán problemas de esterilidad. Y el otro concepto es la infertilidad, que es la incapacidad de conseguir un recién nacido vivo. En este grupo se incluyen todas aquellas parejas que tienen embarazos, pero no llegan a tener un recién nacido de término, incluyendo lo que son los embarazos ectópicos, los abortos, ¿sí? Los embarazos bioquímicos, todas las situaciones en las que se produjo una concepción, implantación, pero no se llega a tener un recién nacido vivo. Ahora vamos a utilizar como sinónimos tanto lo que es infertilidad como esterilidad, así que cuando hablemos vamos a estar hablando de aquellas personas que no pueden llegar a tener un embarazo. La prevalencia, bueno, se estima que tiene una prevalencia del 10 al 15%, que el 40 al 45% afecta a las mujeres, el 35 al 40% a los hombres y el 20 al 30% a ambos miembros de la pareja. Hay que tener en cuenta que en el factor femenino las principales causas son problemas en las trompas de falopio y problemas en lo que es la ovulación o alteraciones ya por insuficiencia ovárica, es decir, que no tiene buena reserva ovárica. Como médico es importante... Sí, díganme. Perdón, una pregunta. Sí. En el primero de los dos capítulos del tema decía como que el factor masculino estaba en el 80%, en el 40%, perdón, como dijo usted recién, pero en el siguiente dice que el factor masculino está en el 60 a 70%. Bueno, 60-70 me parece un porcentaje alto. Igual va a variar, depende de la bibliografía, ¿sí? Pero 60-70... ¿Nos quedamos con el 40? Sí, quédense con... Hoy en día, a medida que se va estudiando más y se llega a tener más estudios avanzados sobre lo que son los distintos factores que influyen en la fertilidad, se ve que antes se creía que la mujer tenía de un 50-60% de la patología y hoy en día se llega más a pensar en 40-40, algo más equitativo. ¿Sí? Bien. Gracias. Sí. No, de nada. Con respecto a la promoción de la salud, es importante saber sobre 4 tópicos que como médicos generales se deberían manejar. Primero, que la postergación de la maternidad es la principal causa por la que hoy cada vez se ve mayor cantidad de parejas con esterilidad. La posibilidad de concebir es inversamente proporcional a la edad de la mujer, especialmente a partir de los 35 años. Las infecciones de transmisión sexual tienen un alto impacto en la salud reproductiva de quienes la presentan, afectando el transporte de lo que son los gametos, que son los óvulos y espermatozoides, y el embrión que tiene que volver por la trompa de falopio hacia la cavidad, aumentando lo que son los embarazos ectópicos. Y hay que tener en cuenta que en las mujeres la mayoría de las infecciones de transmisión sexual causan de forma sintomática, sobre todo por uno de los gérmenes que es la clamidia, que hace que sea una patología que va generando cicatrices a nivel del tracto genital sin síntomas. Entonces se va a evidenciar en esterilidad, embarazo ectópico, entonces siempre hay que buscarla ante parejas con esterilidad. Después, otro de los tópicos que hay que tener en cuenta es que la obesidad afecta de manera negativa en la búsqueda de embarazo, a pesar de que muchas mujeres obesas conservan la capacidad reproductiva, se ha determinado que el incremento patológico de la grasa corporal afecta a lo que es la función ovárica. Y el tabaquismo, que impacta negativamente tanto en la fertilidad masculina como en la femenina. ¿Cuándo se debería comenzar a estudiar una pareja que tiene esterilidad? La bibliografía tiene un consenso de empezar a estudiarlo a partir del año, ¿sí? De relaciones frecuentes y no protegidas. ¿Por qué se marca 1 año? Porque se ha demostrado que después de 1 año el 85% de las parejas que sí va a lograr embarazo lo va a poder tener dentro del año. Hay un porcentaje de pacientes
sin inconvenientes, que lo va a conseguir luego el segundo y tercer año. Pero junto a esas parejas que sí lo van a conseguir, está un grupo de pacientes que tienen alguna patología, entonces es importante hacer un corte en el año para tener un 15% de parejas que no tienen ningún problema y todo el resto que podemos llegar a estudiar. ¿En qué circunstancia uno debería empezar el estudio antes? En mujeres mayores de 35 años, en mujeres con ciclos menstruales irregulares o amenorrea, es decir, la falta de menstruación, mujeres con antecedentes de 2 o más abortos, hombres con patología genital previa, cirugía urogenital o enfermedad de transmisión sexual, parejas que tengan enfermedades genéticas o parejas sometidas a procesos de esterilización, ya que al haber realizado una ligadura tubaria o una cirugía testicular para no tener más hijos, hoy por un tratamiento de fertilidad se podría revertir. Yo no estoy inmovilizada porque tengo un gato. ¿Me puedes cargar el compu? Ahí en la mesita. Chicos, fíjense de apagar los micrófonos, por favor. Con respecto a lo que es la promoción de la salud reproductiva, la consulta de fertilidad debe generar una respuesta integral de manera que se pretende un oportuno diagnóstico y detección de comorbilidades con trastornos nutricionales, enfermedades crónicas, tabaquismo, abuso de alcohol y drogas, infecciones de transmisión sexual. Siempre cuando la pareja consulta, en la primera consulta, se debe hacer una pesquisa de todo esto para intentar generar cambios en el hábito. En pacientes obesas se debería fomentar al principio una baja del 5 al 10% del peso. ¿Qué objetivos se tienen en cuenta en la primera consulta? Bueno, sospechar cuál es la causa de infertilidad, evaluar anatómicamente el útero y los ovarios, evaluar la función ovárica, evaluar la reserva ovárica, evaluar la anatomía de las trompas de falopio y evaluar el factor masculino. Se debe interrogar a la pareja si ha estado un año con su pareja actual teniendo relaciones sexuales vaginales no protegidas, ¿sí? Porque, bueno, uno tiene que ser claro, hay personas que no están teniendo relaciones en el momento de ovulación, o que viven en distintos lados, o que el marido es viajante. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta porque hay veces que lo que no se da es las relaciones en el momento oportuno. Entonces, primero, determinar esto. Si la respuesta es positiva, es decir, sí, están teniendo relaciones frecuentes, no protegidas, en los momentos cercanos a la ovulación, se confirma que hay un diagnóstico de esterilidad, que será primaria si la pareja nunca ha concebido, secundaria si ya ha concebido anteriormente, incluyendo lo que son los abortos, embarazo ectópico, ¿sí? Si la esterilidad es mayor de 3 años o la mujer tiene más de 35 años, la pareja debe ser considerado de alto riesgo reproductivo. Eso nos implica que hay que avanzar rápido con los estudios para brindar un posible tratamiento. Se debe hacer una anamnesis exhaustiva buscando antecedentes personales, laborales y familiares que pudieran comprometer la salud en general del paciente y factores que tengan influencia directa sobre la fertilidad. Sobre esto hago mucho hincapié porque de esa primera consulta va a salir todos los posibles factores de riesgo que debemos tener en cuenta al recibir los estudios. Entonces, como antecedente familiar reproductivo, específicamente busca infertilidad en más de un miembro de la familia, antecedentes de infección de transmisión sexual y procedimientos quirúrgicos abdominales que pueden afectar la función tubo-ovárica, es decir, tanto de las trompas como de los ovarios. Buscar signos y síntomas que orienten al hipotiroidismo, tales como percepción de sequedad de piel, cabello, fatiga, astenia, bradicardia. Historia de dismenorrea y dispareunia, es decir, dolores con las menstruaciones, con las relaciones sexuales y con las menstruaciones, que pueden orientar a la endometriosis. Investigar la fecha del último Papá Nicolau y hacerlo si corresponde. Antecedentes personales de consumo de cigarrillos, drogas y alcohol, y antecedentes laborales, investigar la exposición a altas temperaturas, productos químicos del agro, así como metales tales como plomo y mercurio. En el examen físico, principalmente lo que vamos a tener en cuenta es el peso, la talla, el índice de masa corporal, que va a ser la relación del peso sobre la talla al cuadrado, y
Evaluar los caracteres sexuales secundarios, la distribución del vello corporal, que nos puede hacer pensar en algunas patologías hormonales. Evaluación anatómica del útero y los ovarios. El examen ginecológico bimanual se debe complementar con la ecografía transvaginal. La realidad es que yo en la consulta de fertilidad no hago evaluación anatómica por palpación, sino que prefiero directamente hacer la ecografía transvaginal, que va a ser menos tediosa que una palpación bimanual y va a generar mayor información, va a aportar mayor información. En la primera imagen, ahí vemos un útero con un endometrio finito, ¿sí? Un endometrio lineal, que es este que marco con la flecha. Y en la segunda imagen tenemos un ovario con todos folículos. Esta ecografía nos sirve para saber qué cantidad de folículos antrales hay. Los folículos antrales son aquellos que miden entre 2 a 10 milímetros. Otra de las evaluaciones que vamos a hacer es la evaluación de la función ovárica. Se debe centrar en investigar la regularidad de los ciclos menstruales, idealmente tomando como referencia el último año o como mínimo los últimos 6 meses. Se considera ciclo regular cuando la menstruación ocurre en intervalo entre 21 a 35 días. Presentando ciclos regulares será estudio del ciclo mediante seguimiento folicular ecográfico, y los ciclos irregulares pueden ser amenorrea, es decir, la ausencia de menstruaciones, oligomenorrea, que hay pocas menstruaciones a lo largo del año, y polimenorrea cuando tiene varios ciclos, es decir, duran menos de 21 días. La evaluación de la función ovárica se determina hormonalmente por la progesterona, que se pide de los días 22 a 24 del ciclo, que niveles mayores a 4 nos confirman que hay ovulación. Y luego tenemos lo que es el estudio hormonal completo, que deberíamos hacerlo entre el día 2 a 4 del ciclo, en el que los análisis básicos tenemos la FSH, que es la hormona folículo estimulante, la LH, que es la hormona luteinizante, el estradiol, la prolactina y la TSH, que nos evalúa la función de la tiroides. Ahora, más adelante van a ver que el estudio hormonal que pide por ahí un especialista es mucho más detallado, pero en principio esas hormonas estarían bien como para empezar a hacer el estudio. Entonces, ¿qué deberíamos pedir en un estudio? ¿Qué es lo que pido, bueno, tanto allá en el sanatorio dentista como en el sanatorio que trabajo acá? Un estudio de rutina, un hormonal completo, serologías de infección de transmisión sexual y ya serologías preconcepcionales, es decir, Chagas, citomégalo, varicela, rubiola, ¿sí? Yo esto después se los voy a pasar a la doctora Pereira, así que lo van a tener para ver cuáles son todas las hormonas que podemos llegar a pedir. Bueno, como les decía anteriormente, la evaluación de la reserva ovárica es muy importante. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos potencial que tiene una mujer acorde a la edad, ¿sí? La reserva ovárica está determinada por lo que son los folículos primordiales, que son aquellos que no vamos a ver por ecografía, que miden 25 micrómetros, y los folículos antrales, que son los que miden de 2 a 10 milímetros, que son los que podemos llegar a evaluar por ecografía y que indirectamente nos hacen estimar lo que es la reserva ovárica. La edad de la paciente es el mayor determinante de la reserva ovárica, pero existe una variabilidad individual en la tasa de envejecimiento ovárico y eso es lo que vamos a poder evaluar mediante ecografía y estudio hormonal. El recuento de folículos antrales mediante ecografía transvaginal en la fase folicular temprana, que es en los días 2 a 4, y el dosaje de hormona antimuleriana son los test de mayor sensibilidad. La hormona antimuleriana es una hormona que liberan las células de la granulosa de los folículos antrales y preantrales, por lo que nos ayudan a estimar la reserva ovárica. ¿Y para qué nos sirve la determinación de la reserva ovárica? En pacientes candidatas a una terapia de reproducción asistida, es decir, a un tratamiento, nos van a poder servir para estimar aquellas que van a tener una baja respuesta en el tratamiento, aquellas que se consideran normorespondedoras, que van a responder de la manera que estábamos esperando, y aquellas pacientes que tienen una hiperrespuesta que
en el caso de no manejarlo adecuadamente, pasa a tener una patología grave para las terapias de reproducción asistida, que es el síndrome de hiperestimulación. Y muchas mujeres menores de 35 años evalúan su reserva ovárica para vitrificar ovocitos, es decir, congelar ovocitos, por lo que habíamos hablado al principio, que uno de los factores de riesgo para la infertilidad es tener mayor de 35 años. Entonces, mujeres menores de 35 años que saben que van a postergar su maternidad por un tiempo, bueno, está una posibilidad de congelar los ovocitos. Y con respecto a cómo es la respuesta hormonal en un tratamiento de fertilidad, sabemos que baja reserva van a tener aquellas pacientes que tienen más de 38 años, con una FSH alta, un estradiol alto, un conteo de folículos antrales menores a 5 por ovario o menores a 10, con una antimulleriana baja y el antecedente de una pobre respuesta previa en un tratamiento o cirugía ovárica previa. ¿Sí? Aquellas pacientes que tienen una reserva normal son pacientes con una FSH menor de con una edad menor de 38 años, con FSH en valores normales, menor a 8 o 10, un estradiol bajo en los primeros días del ciclo, con un conteo de folículos antrales de 5 a 20 por ovario o 10 a 20 según la bibliografía, y una antimulleriana mayor a 1.0. Y la alta reserva es cuando tenemos un conteo de folículos antrales altos, con estímulos previos con respuesta exagerada, un patrón de ovario poliquístico, que no sé si ya lo han visto en la carrera, que es una patología hormonal que bueno, que lo vemos mucho en los tratamientos de fertilidad. La relación FSH-LH es menor a 1, es decir, hay mayor cantidad de hormona luteinizante que FSH, y una antimulleriana alta. ¿Sí? Esto puede ser chino básico, ¿sí? En lo que es los estudios de fertilidad, cuando no se entiende bien cómo es un ciclo hormonal normal, ¿sí? Para todo lo que es fertilidad es muy importante tener en cuenta cómo es el patrón de hormonas desde el principio del ciclo, cercano a la ovulación y posovulación, para entender un poco todo esto. Si no, realmente se hace complicado entender las patologías que puede haber en los distintos cuadros, ¿sí? Una vez que evaluamos lo que es la reserva ovárica, tenemos que evaluar también lo que son las trompas de Falopio. Las trompas, bueno, son los conductos que comunican el útero con los ovarios, por el cual van a migrar óvulos, espermatozoides y el embrión ya formado, que se debería generar la concepción en la porción ampular, es decir, la porción más ancha de la trompa. Las obstrucciones parciales o totales de las trompas de Falopio son responsables del 15 al 30% de las causas de infertilidad. Debe sospecharse ante antecedentes de procesos inflamatorios pelvianos, numerosas parejas sexuales sin protección, embarazo ectópico, cirugía abdominopelviana, con o sin peritonitis. Es un estudio básico de fertilidad, siempre se pide a pesar de que no haya antecedentes. Para la evaluación anatómica de las trompas, es necesario realizar primero un exudado vaginal antes de cualquier tipo de procedimiento a la cavidad uterina, ya que debemos saber qué bacterias hay a nivel de la vagina y que indirectamente nos están determinando qué bacterias puede llegar a haber a nivel de la cavidad uterina, ya que la histerosalpingografía, que es el estudio de contraste que se utiliza para evaluar las trompas, envía contraste desde el cuello uterino hacia la cavidad uterina y ambas trompas. Ahora les voy a mostrar una imagen, que sería esto de acá. Uno instila el contraste acá, nos informa sobre cómo está la cavidad uterina y cómo migra hacia desde las trompas y luego va a volcar hacia la cavidad abdominal. Entonces, previo a hacer este estudio, debería ser bueno hacer un cultivo de flujo, ¿sí? Para ver un exudado, para ver qué bacterias hay. Y en caso de ser patológico, primero dar antibiótico y luego repetir el cultivo. La idea es, antes de hacer este estudio, poder hacer un dosaje de qué microambiente bacteriano y microorganismos tenemos a nivel de la vagina. Entonces, la histerosalpingografía es el test de primera línea para la exploración de la permeabilidad tubaria.
y se la compara con el estudio gold estándar, que es la laparoscopía. ¿Sí? La laparoscopía sería directamente hacer una cirugía y ver cómo está el útero, las trompas por fuera, pero por dentro de la pelvis, y poner el líquido, eso lo que se llama cromotubación, es poner líquido y ver cómo sale el líquido directamente por las trompas. Ya no es verlo por un estudio por imagen, sino verlo directamente en vivo. Con respecto a la laparoscopía con cromotubación, entonces es un procedimiento de segunda línea, por ser más invasivo, pero al médico de fertilidad le aporta bastante, para evaluar, como se ve en la primera imagen, directamente el útero, trompas y ovarios, y ver si hay procesos inflamatorios, adherencias, infecciones a nivel de los ovarios o uterinas, y poder ver cómo pasa el contraste a nivel de las trompas. Luego tenemos lo que es la evaluación del factor masculino, ¿sí? Como ginecólogo, en toda mi carrera no tuve un estudio de lo que es el factor masculino, me dediqué específicamente a la evaluación de la mujer, pero luego, cuando hice mi formación en medicina reproductiva, uno ya empieza a entender que el abordaje es de ambos miembros de la pareja. Entonces lo que se debe interrogar es la frecuencia de los coitos, al igual que en la mujer, la presencia de disfunciones sexuales, tales como dificultad para la erección, falta de orgasmo, falta de eyaculación precoz, historia de clitorquidia, es decir, de testículos que no están presentes a nivel de la bolsa del escroto o que presentan su ascenso y luego vuelven hacia la cavidad, infecciones de transmisión sexual, dolor en los genitales externos, antecedentes de traumatismo testicular, uso de drogas que pueden afectar la espermatogénesis, que es el desarrollo de los espermatozoides, como el uso de anabólicos y finasteride, y exposiciones a factores laborales o ambientales como fertilizantes, herbicidas, metales, que es un poco lo que hablamos en la mujer. Para lo que es el espermograma, se tiene en cuenta un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, en el que comparó muchos espermogramas y puso como el límite inferior de lo que deberíamos considerar normal, ¿sí? Sabiendo que el volumen debe ser de 1,5 mililitros o más, el pH de 7,2 o más, la concentración espermática debe ser 15 millones por mililitros o más, con un total de espermatozoides de 39 millones, el 58% de todos los espermatozoides deben tener vitalidad, y hay que tener en cuenta que el porcentaje total de espermatozoides móviles desde el 40%, pero lo más importante es saber la motilidad progresiva, es decir, cuántos de todos esos espermatozoides se mueven, ¿sí? Que debería ser por lo menos del 32%. De morfología, es decir, la forma que tiene que tener el espermatozoide, sin alteraciones a nivel de la cabeza, de la cola, del cuello, lo importante es que sea por lo menos un 4% sean normales. Si vemos los valores de referencia, son valores bajos. Cuando hay alteraciones en el espermograma marcadas, ya implica, bueno, volver a repetir el espermograma y pensar en hacer un tratamiento. Y leucocitos menor a 1 millón por mililitro. Si bien tiene buena sensibilidad, es decir, detecta el espermograma aquellos casos que hay factor masculino, no tiene buena especificidad. Eso quiere decir que no me descarta a aquellos que son sanos. ¿Y eso a qué se debe? Si nosotros vemos en las concentraciones espermáticas a lo largo de todo el año de una misma persona, vemos que hay una variabilidad individual. Entonces podemos tener en un momento un espermograma que es patológico y al mes siguiente un espermograma que es totalmente normal y esa persona no tenía ninguna patología. Por eso, siempre que veamos un espermograma patológico lo debemos volver a repetir para confirmar, ¿sí? Entonces, si el espermograma realizado bajo los criterios de la OMS resulta normal, no es necesario repetir. Pero si es patológico, se debería repetir, depende de las alteraciones, a los 3 meses, que es el periodo que le lleva a una espermatogonia, que es la célula inmadura de los espermatozoides, poder generar un nuevo grupo de espermatozoides, y en casos muy severos
no se debería esperar 3 meses, sino esperar directamente repetir el estudio para confirmar. Entonces, por ahí lo que debería quedar en claro del esquema del estudio de la pareja estéril es que se hacen en conjunto los estudios, no deben ser realizados primero a la mujer y después al hombre, como mucho tiempo se hizo, ya que como vimos los porcentajes de causa son similares. Frente a una fecha de última menstruación, en los días 3 a 5, yo lo hago más en el día 2 a 4, hacer el estudio hormonal y una ecografía transvaginal. En los días 8 a 12, hacer una histerosalpingografía, teniendo en cuenta haber tenido un cultivo de moco cervical y exudado vaginal negativo. En los días 13 a 14 se podría repetir una ecografía transvaginal, ¿sí?, para ver el periodo periovulatorio, y ya en los días 21 a 24 solicitar progesterona para ver si hubo ovulación y una ecografía transvaginal que también podría ayudar evaluando el cuerpo lúteo. Y como dijimos, el factor masculino debe ser estudiado ya cuando se indican los estudios hormonales de la mujer, se solicita el espermograma. Y vamos a pasar a la última parte de este Ateneo, que es los posibles tratamientos Profe. a realizar. Sí, decime. Una pregunta, ¿el espermograma debemos conocer los valores nosotros? Si lo van a solicitar, lo ideal, o sea, si el día de mañana es algo muy específico, no es algo que lo tengan que saber, sí saber cuáles son lo que se tiene en cuenta, ¿sí?, y algunos parámetros. Por ejemplo, saber que 15 millones de espermatozoides por mililitro sería lo normal, ¿sí? Tener en cuenta por ahí lo que son los parámetros que se tienen en cuenta, ¿sí? Porque ya después el espermograma va a venir con valores de referencia, pero saber qué es lo que se busca, creo que sí sería bueno que lo sepan. Gracias. ¿Más de 1 millón de leucocitos ya nos orienta a una infección? Exacto, un proceso inflamatorio. En esos casos, lo ideal es acompañar el espermograma con un espermocultivo. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Vamos a ver los posibles tratamientos. Y para la decisión de los posibles tratamientos puse esta imagen de una pareja subiendo una escalera, porque hay parejas que vienen muy ansiosas a la primera consulta y quisieran desde ya, dicen, bueno, hace 2 años que venimos buscando, queremos hacer un tratamiento, queremos ya arrancar, queremos hacer un tratamiento de alta complejidad, que ahora después les voy a explicar qué diferencia hay entre la baja complejidad y alta complejidad, pero la idea es que esto sea de manera escalonada, ¿sí?, de manera organizada. No todas las parejas van a tener que hacer alta complejidad, hay parejas que van a tener que hacer primero baja complejidad y luego alta complejidad, hay parejas que nunca van a pasar por la alta complejidad. Entonces hay que saber que los tratamientos son de manera escalonada, que uno los tiene que ofrecer de esta manera según lo que ha encontrado en los análisis de laboratorio, de ecografía, la histerosalpingografía, todos los estudios que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, una de las posibilidades es tener una conducta expectante. ¿Cuándo se da una conducta expectante? Cuando todavía no pasó 1 año de búsqueda, cuando todos los factores están bien, tenemos tiempo todavía para poder esperar, ¿sí?, porque son parejas jóvenes sin ninguna patología, y parejas que están adheridas, o sea, están predispuestas a poder tener un tiempo de búsqueda. Obviamente no estamos hablando de buscar 1 año más sin intervenir, pero dar un tiempo. Debido a que, como hablamos, una vez que pasamos de la conducta expectante, ya la escalera nos va llevando a hacer distintos procedimientos. Otra de las posibilidades es hacer un monitoreo de ovulaciones con relaciones programadas. Podría ser considerado el paso previo a comenzar con los tratamientos de fertilidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que no se deberían realizar muchos intentos de esta manera. Se puede aconsejar en parejas jóvenes sin patologías asociadas y consiste en ir evaluando por ecografía cómo crece el folículo y cercano a la ovulación poder indicar que tengan relación.
El tercero de los tratamientos es la inseminación intrauterina, que consiste, cuando se está dando la ovulación, en colocar mediante una jeringa y una cánula los espermatozoides previamente capacitados a nivel de la cavidad uterina, buscando que haya mayores probabilidades de la interacción óvulo-espermatozoide con la presencia del óvulo a nivel de la trompa. ¿En qué casos está indicada la inseminación? La inseminación puede ser indicada con semen de la pareja o con semen de donante. Con semen de la pareja, en el caso de que hay algún problema a nivel del cuello del útero, hay problemas con las relaciones sexuales, una esterilidad sin causa aparente, es decir, no se encontró ninguna patología en los estudios. Cuando hay un factor masculino leve a moderado, igual con estos casos uno no esperaría tener tantos intentos de inseminación. Una paternidad diferida con criopreservación de semen. En los casos, hay muchos casos de personas que han pasado por cáncer o algún problema testicular, criopreservan semen y luego no tienen espermatozoides para ser utilizados. Bueno, en esos casos se podrían utilizar. Parejas con HIV, en las que se hace un lavado del HIV de esos espermatozoides. Personas que tienen una ovulación normogonadotrópica, es decir, todo el nivel hormonal está bien. Defectos de la fase lútea, endometriosis en los primeros grados, grado 1 y 2, y obstrucción tubaria unilateral, es decir, cuando tenemos una trompa que está obstruida y una trompa sana, siempre intentando que la ovulación se produzca del lado que tenemos la trompa sana. Y después hay casos en los que vamos a utilizar inseminación intrauterina con semen de donante, que son cuando hay hombres que no tienen espermatozoides, cuando hay riesgos genéticos paternos en los que se utilizan, se descarta el semen de la pareja, infecciones de transmisión sexual paterna, hombres con alteraciones espermáticas que no desean efectuar otro tratamiento, mujeres solas y parejas lesbianas. Y por último tenemos lo que son los procedimientos de alta complejidad, en el que tenemos FIV, que es la fertilización in vitro, en la que uno coloca espermatozoides capacitados cercanos al óvulo y la fertilización se produce de manera natural, pero ya en un laboratorio. Lo que es la inseminación, la fertilización se produce adentro del cuerpo de la mujer. Acá lo que son los procedimientos de alta complejidad, la fertilización se produce en el laboratorio. Y los embriones que se forman se tienen que volver a transferir a la cavidad uterina. Entonces tenemos lo que es la fertilización in vitro y ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. ¿Sí? Esto obviamente con un aumento muy alto para poder visualizar cómo se coloca el espermatozoide capacitado adentro del óvulo. ¿Cuáles serían los requisitos para hacer una fertilización in vitro? Que haya ovulación, ya sea normal o inducida, que haya una cavidad uterina apta para el embarazo, que hayan semen con más de 2 millones de espermatozoides móviles luego del procesamiento, y una morfología según la técnica de Kruger mayor a 4. Es decir, tener un espermograma en el que uno pueda dejar espermatozoides en condiciones para que se produzca la fertilización in vitro. Los requisitos para el ICSI, el factor masculino puede ser aún más severo, es decir, tenemos que tener ovulación normal o inducida para poder sacar los óvulos, con una cavidad uterina apta para el embarazo, pero la diferencia es que haya por lo menos algún espermatozoide en el eyaculado o que se haya sacado del testículo, ¿sí? Porque acá directamente se toma el espermatozoide y se lo coloca dentro del óvulo. Y con eso terminamos. Escucho las dudas que tengan, lo que quieran preguntar. Profe, Sí. en el tema de la criopreservación, ¿hay un tiempo limitado para poder guardarlo? ¿De ovocitos o de Sí. espermatozoides? Realmente no sabía que se hacía de espermatozoides también, pero Bien. sí. Bien, de ovocitos lo que se intenta es criopreservar antes de los 35 años, ¿sí? Porque para tener una buena cantidad y calidad de los óvulos, ¿sí? A medida que después de los 35 o 37 años la calidad y cantidad de los óvulos empieza a alterarse, por eso si uno quiere criopreservar
menos de 35 años como que sería la edad ideal. Con respecto a la criopreservación de semen, ya tiene indicaciones más puntuales porque, como vimos en los tratamientos, con tener un espermatozoide se pueden hacer los tratamientos. Se utiliza más la criopreservación para aquellos casos en los que se tiene que hacer alguna quimioterapia o algún procedimiento a nivel testicular. ¿Y cuánto tiempo nosotros podemos guardar estas? Todo el tiempo que se quiera. Una vez que el material se criopreserva, que se criopreserva en nitrógeno líquido, para este material no pasa el tiempo. Es decir, que es lo mismo que vos lo dejes 1 año, 10, 20. Y se puede implantar, por ejemplo, una donación también se hace de la misma manera, ¿no? Aquellos que donan se hace de la misma manera. ¿Que donan qué? También, ovocitos o espermatozoides. También se criopreservan y ahí se usan. Exacto. Nosotros en los tratamientos de fertilidad hacemos también con ovodonación, es decir, óvulos donados, para aquellos casos de mujeres que ya tienen una menopausia temprana, para los casos que hay una reserva ovárica que está alterada o la calidad de los óvulos es baja, se utilizan óvulos donados. Esos óvulos pueden ser en fresco, es decir, se punza la donante y se utilizan en el mismo momento, o tenerlos criopreservados ya y utilizarlos cuando se requiera. Gracias. No, de nada. Profe, ¿puede repetir la indicación de conducta expectante? La conducta expectante serían aquellos casos en los que son parejas jóvenes, sin ninguna alteración en el laboratorio y no contamos con una ansiedad por la pareja por empezar a hacer algún tratamiento. ¿Sí? Siempre los tratamientos, si bien la indicación un poco la da el médico, es hablar con la pareja, ver en qué situación se encuentra, pero en líneas generales una conducta expectante es que todavía estemos por un tiempo prudencial, es decir, o estemos cerca del año de búsqueda y podemos seguir esperando, y sean parejas menores de 35 años, con todos los laboratorios y estudios normales. Gracias. De nada. Profe, ¿Sí? entre los estudios que se realizan para evaluar la calidad del esperma en la pareja masculina, que acá igual no los mencionamos mucho, pero quería saber cuál es la diferencia entre la prueba hiposmótica, en que se hincha se hincha la cola del espermatozoide, con la prueba de la emisona. Sí, son pruebas que... Más o menos lo mismo. Sí, y lo que se está haciendo más son otros estudios más específicos. Nosotros ahí en el sanatorio estamos intentando cambiarlo de otros estudios que van más a la funcionalidad del ADN espermático, ¿sí? Hay un estudio que nos evalúa la lesión directamente del ADN, que se llama test de túnel, que está viniendo a reemplazar un poco estos estudios de la funcionalidad espermática. Igual son muy específicos, eso no es necesario que los tengan en cuenta. Ah, gracias. Bien. Perdón, bueno, muy excelente ahí lo que pude escuchar. Te pregunto, Santiago, algo, ¿no? Respecto a la parte ética, que siempre es un problema. Sí. ¿Qué están haciendo con los óvulos o los embriones congelados y que no se utilizan? Bien. Por lo que tengo entendido, hasta antes que salga la ley del aborto, te digo cómo está funcionando en la clínica de Buenos Aires, de Procrearte. Los embriones criopreservados se podían donar o debían quedar guardados. Luego que salió la ley del aborto, aquellas personas que no quieran seguir manteniendo criopreservados los embriones los pueden descartar. Lo que son óvulos y semen, al ser gametos, sobre eso no hay ningún impedimento para descartarlo.
o si quisieran donarlo. Lo que pasa es que para donación hay que tener en cuenta ciertas características de que sean de buena calidad. Es muy específico, pacientes menores de 30 años, sin patologías. Pero con respecto a los embriones, bueno, con esta ley que salió, tienen la posibilidad de descartarlos, donarlos o descartarlos. Porque siempre fue un tema ese, ¿no? Que se tenía tanto material congelado que por ahí no se usa. Sí, hoy, o sea, han cambiado varias cosas en lo que es la fertilidad. Primero, que no se generan tantos embriones como antes, porque los medios de cultivo han mejorado, con lo que permite que los embriones se los pueda dejar mayor tiempo evolucionar en el laboratorio y criopreservar en un día 5 a 6. Antes se criopreservaba todo en los días 2 a 3, y son momentos en los que se importantes desde el día 4 a 5, porque se empieza a activar el genoma de ese embrión. Entonces aquellos embriones que no van a ser evolutivos van a dejar de crecer, y aquellos que son evolutivos tienden a seguir creciendo. Entonces, con eso se ha limitado un poco el criopreservar embriones que no van a tener una evolución natural luego de la transferencia. Y a su vez, también se ha dado un impacto de que se criopreservaban muchos embriones en Procreate, por ejemplo, que es la Clínica de Buenos Aires. Todas las cocheras que había pensado para los médicos, todo, empezó a ser reemplazado por lugar de banco de embriones y gametos. O sea que fue algo que los desbordó a los mismos médicos que desarrollaron la clínica. Sí, legalmente el tema de decidir, ¿no? Que otro decida sobre un embrión congelado. Claro, no, lo tienen que hacer sí o sí las parejas. Pasa también que parejas que se separan, que uno lo quiere conservar, el otro no, y no se van a transferir nunca esos embriones, y bueno, había muchos de esos casos puntuales que bueno, todavía no hay como un marco legal para que realizar. ¿Alguna otra duda o pregunta disparadora de esto? Después le paso a la doctora Pereira el Ateneo, si lo tienen. Cualquier duda me pueden consultar. Profe, sí. Con respecto a este año expectante que tenemos que tener como al principio, ¿esto tiene que ver con la edad de la paciente? Si es muy avanzada, ¿igual se sigue haciendo este año o no? No. Hay una de las presentaciones que puse, es un año, siempre y cuando la mujer tenga menos de 35 años. Si tiene más de 35, podríamos esperar unos 6 meses. O sea, no podemos perder el tiempo en esos casos, y ya se debería empezar a estudiar antes del año. Gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay más dudas, la verdad que le agradecemos mucho al doctor Gervasini. Es un tema muy, muy interesante y que ha avanzado muchísimo, ¿no?, en los últimos años, y la verdad que gracias a eso tantas parejas pueden lograr un embarazo. Así que sí, es importante conocer todos estos tratamientos. Bueno, un gusto para mí. Saludos a todos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, y ya después subimos el power. Bueno, que tengan un